Gracias por preferirnos. Los invitamos a compartir en la próxima hora el contenido de Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Buenos días. Agradezco la presencia de la prensa radial, televisiva, escrita, en este encuentro conversatorio sobre el comportamiento de la economía que acostumbramos a hacer todos los trimestres cuando tenemos las informaciones disponibles. Quizás pensando que publicando los informes ampliábamos el espectro de la noticia, habíamos estado presentándolos, los informes, a través de los medios de comunicación en el último 2 trimestres. Sin embargo, a solicitud de amigos de la prensa, entienden que es más directo y le da la oportunidad de preguntar, presentar los resultados de la economía de manera expositiva en un encuentro con la prensa, como ya es costumbre hacerlo. Pues bien, amigos, el resultado de la economía al finalizar el primer trimestre de este año es de 7,5%. Un robusto crecimiento económico que ya había sido medido durante enero y febrero a través de un indicador que le llamamos IMAE, que es un indicador de tendencia que nos permite aquilatar, evaluar cómo va la economía mensualmente. Ese indicador nos arrojó en enero-febrero alrededor de un 6%, pero en ese indicador se excluyen otras actividades, y cuando tenemos ya el trimestre finalizado, entonces aplicamos la metodología de las Naciones Unidas, que es la metodología universal, la SC 93, para el cálculo de las cuentas nacionales, y realmente el indicador es fiable porque nos arrojó un crecimiento de 7,5%. Es decir, que durante este trimestre hemos crecido en 7,5%, lo cual contrasta con el crecimiento con el 2009, fue de 1%. Si en el trimestre pasado fue de 1%, en este trimestre de 7,5%. Ahora bien, ¿cuáles han sido los elementos o las políticas que han influido en este crecimiento? En este crecimiento, además de las políticas monetarias, de bajas de tasa de interés, facilidades a los sectores vivienda, construcción, etcétera, disminución del encaje legal, que disminuimos también la tasa de política del Banco Central en 5,5%, etcétera. Es decir, logramos influir las actividades económicas de manera de que hubiese acceso al crédito y que éste se tradujera en un elemento que permitiera anular en los primeros 3 meses de este año cualquier efecto por la parte fiscal. Como ustedes recordarán, en el acuerdo con el Fondo Monetario, que es otro elemento importante, se contempló durante el pasado año un financiamiento de unos 1.000 millones, una parte del BID, otra parte del Banco Mundial, y 350 millones del Fondo Monetario Internacional. La condición sine qua non era que fuera invertido en actividades de inversión pública.
en construcción básicamente, o programas de tipos sociales. Evidentemente que una combinación de las políticas monetarias y las medidas fiscales de aumento de la inversión han impulsado el crecimiento. Esta expansión fiscal, como digo, fue sustentada en financiamiento externo, fundamentalmente dentro del contexto del acuerdo con el fondo. Y los resultados están ahí. Por ejemplo, puedo decirle que el sector construcción, que es el sector por excelencia, que moviliza por su efecto multiplicador todos los sectores, está creciendo a marzo en 19.4%, contrario a que en el trimestre pasado, del año 2009, tuvo un decrecimiento de 21.9%. Si construcción ha sido el que ha reflejado la mayor construcción, la mayor crecimiento. Comercio, el año pasado había decrecido cerca de un 7%, y este año el comercio está creciendo, o creció durante el primer trimestre, 15.7%. Agropecuaria volvió también a crecer en torno al 9.6%, muy similar a lo que había crecido en el trimestre pasado. Y recuerden que es un crecimiento sobre el crecimiento. Energía y agua creció 9.5%, y un dato muy importante es que la manufactura local, es decir, la industria, el sector industrial manufacturero local, tuvo un crecimiento de 9.3%, y el año pasado, en igual periodo, había decrecido 3.3%. Es decir, que este año está creciendo en 9.3%. Y básicamente, este crecimiento de la industria manufacturera se ha manifestado en lo que son las otras industrias manufactureras, que son aquellas que es el sector industrial básicamente de plástico, de varilla, de alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, que el sector manufacturero está teniendo un importante crecimiento superior a todo lo que nosotros habíamos contemplado. El otro sector que tuvo un importante crecimiento fue el de comunicaciones, que creció 6%. Fíjense que aquí se hablaba de que si las comunicaciones crecían, nosotros justificábamos el crecimiento. Ahora resulta que la comunicación está creciendo en este trimestre en un 6%, y el año pasado tuvo un crecimiento de 21.4%. Otros sectores importantes es que el sector turístico creció 3%, y es decir, hoteles, bares y restaurantes, turismo creció 3% en este trimestre, y el director de turismo, el secretario de turismo, el ministro de turismo lo ha dicho, lo hemos publicado, que tenemos 6 meses hasta marzo creciendo en el sector turístico. El año pasado terminamos prácticamente equilibrados en términos de visitantes extranjeros en 0.32, y este año tenemos un crecimiento medido en términos de valor agregado de un 3%. Y la administración pública tuvo un crecimiento de 2.4%. Probablemente no, los que no estuvieron a la altura y no fue mayor el crecimiento, es por la zona franca, que decrecieron en 11.5%, pero es un decrecimiento menor que el año pasado,